Bueno, si antes habíamos tenido la semana Mansur, ¿no? Tuvimos así como una semana de protagonismo de Mansur, luego la de Julián Domínguez, esta fue claramente la que pasa la semana de Feletti. Y la verdad es que Feletti se hizo cargo de un problema que todavía no había tenido un abordaje tan directo, tomó una decisión muy concreta sobre los precios de los alimentos, intentó convocar el diálogo en parte, porque algunos sí acompañaron, no tuvo suerte, y avanzó con esta resolución que hoy es bastante resistida. En los hechos parecen darse varios problemas. Hasta ayer no estaban disponibles, estábamos contándolo más temprano en algunos supermercados, principalmente saliendo de Buenos Aires parece haber todavía mayor dificultad. Algunos comerciantes señalan que no les están entregando algunos productos o que están llegando algunos con aumento. Ayer el presidente acordó con intendentes del conurbano el control, pero está claro que esto no será sencillo. Escuchamos también hoy a los almaceneros argumentando que no se los puede tratar igual que a las grandes cadenas porque no tienen, por supuesto, las mismas condiciones. Es un reclamo que tiene lógica y que seguramente podrá ir trabajándose, ¿no? Tampoco se puede tratar igual que a una gran empresa, que a uno de estos grandes monstruos, a las pequeñas pymes. Quizás haga falta ir mejorando, ir afinando detalles, escuchando, sobre todo, más allá de los grandes gritos que dan con réplica garantizada las grandes empresas. Ese es el mayor obstáculo para el cumplimiento de estos precios congelados por 90 días. La defensa corporativa. Los medios de comunicación y gran parte de la oposición son los principales detractores de cualquier control sobre los precios o de cualquier intervención estatal en el mercado. Y en definitiva, estos son los dos modelos que están en pugna. Cuando Larreta dice no estoy de acuerdo con el congelamiento de los precios y que no va a controlar en Cava, está haciendo un blanqueo de posicionamiento. Está, obviamente, siempre lo fue, siéndole funcional a ese sector de poder al que él representa. Y me parece que eso hay que tenerlo en claro. Ahora, la pregunta que subyace es, ¿acceder a los alimentos es un negocio o es un derecho? Y a partir de allí, desde esa perspectiva, ¿está bien que un derecho tan básico quede en mano de un par de grandes grupos económicos? La medida del congelamiento no resuelve las discusiones de fondo, ni la de la inflación, ni la de la concentración, pero sí que enciende la mecha. Vale repasar algunos datos de las ganancias que tuvieron empresas alimenticias. Menciono 3 de las cuales se oponen a esta medida. Presta atención a los números. En mayo, Página 12 había publicado un artículo de Alfredo Zayat que citaba los balances de algunas de estas empresas, incluida Molinos Río de la Plata, antes y durante la pandemia. Tiro algunos datos así, redondeo un poco como para no abrumar con números, ¿no? Pero 2017, balance de Molinos, 19 millones, redondeamos, de dólares negativos. Año 2017, gobierno de Mauricio Macri, 18 millones negativos para Molinos. Año 2018, 42,4 millones de dólares en negativo. Año 2019, balance negativo otra vez, 16 millones de dólares, balance negativo para Molinos Río de la Plata del año 2017 al año 2019. Ahora veamos qué pasó en el año 2020, cambio de gobierno y comienzo de la pandemia. 20 millones, 21 podríamos decir, de dólares positivo. ¿Se entiende? Molinos Río de la Plata pasó de tener 3 años con balances negativos a tener un año 2020 con balance positivos. ¿Qué pasa en el 2021? Tenemos algunos datos disponibles como para poder tener una noción de cómo viene el año. Primer semestre, 998 millones de pesos de ganancia que implican 85 millones más de los que había registrado en el mismo periodo del año 2020. Es decir, no les está yendo nada mal. Algunos datos más con respecto a la empresa. Agosto del año 2018, la administración de Cambiemos le condonó a la empresa de los Pérez Compact, a Molinos, una deuda por 70 millones de dólares con la FIP en concepto de gravámenes por exportaciones. Se hizo a través de un decreto. La empresa había resistido 10 años
el pago de esos fondos, como suele resistir, tiene otras cositas pendientes. Es decir, además de especular con márgenes de ganancia muy importantes en los peores momentos, aún a costas de empujar a muchos afuera, dejarlos afuera de la góndola, resisten siempre el pago de los impuestos. Y Mauricio Macri en su momento le perdonó esos 70 millones. Vamos a otra de las empresas de las que tanto se ha hablado esta semana, Arcor. El balance del 2020 fue positivo en 1.229 millones de pesos. En este caso hablo de pesos. 1.229 millones de pesos 2020, balance positivo. Fue el primer ejercicio después de 2 años en rojo durante el gobierno de Mauricio Macri. Un dato extra, antes de Macri solo había perdido plata Arcor en la crisis del año 2001-2002. Con Macri volvió a perder plata. En el año 20 recuperó. Con la azucarera Ledesma de los Blaquier, los números muestran realidades similares. Entre julio de 2019, mayo de 2020, ganó 736 millones de pesos. En julio del 2017, mayo del 2018, su balance mostró un rojo de 1.200 millones que subió a 2.181 en el año 2019. Es decir, otra empresa, el monopolio agroindustrial de la familia Blaquier, que también ganó en el año 2020 después de haber perdido durante el macrismo. Mientras aumenta la pobreza, mientras la Argentina estaba paralizada, estas empresas retocaban los números y mejoraban sus ganancias, recuperaban incluso lo que habían perdido con el gobierno de Mauricio Macri. Les fue bien mientras al resto de los argentinos nos iba mal. Estas empresas se beneficiaron, además, durante la pandemia, con los ATPs, los titulares de estas empresas, algunos se sentaron incluso con el gobierno para pedir que los ayuden a pagar los aguinaldos. Insisto, teniendo estos márgenes de ganancias, incumplieron cada vez que pudieron los acuerdos de precios y resultaron los principales beneficiarios de las medidas económicas que motorizó el gobierno para sostener a los sectores más vulnerables. ¿O a dónde creemos que van a parar esos miles de millones de la tarjeta alimentar? ¿A dónde fueron los IFES, los bonos, las asignaciones, los planes? ¿A dónde van a parar? Estos millonarios que resistieron en muchos casos, además, pagar el aporte solidario a las grandes fortunas y que giran plata al exterior y que tienen privilegios blindados, todo lo tienen gracias al sector, a los sectores populares, al consumo de los sectores populares y gracias al Estado. No quieren que el Estado intervenga, pero mientras tanto no dicen nada, no decían nada. Ojo entonces, ¿no? Con este discurso, porque también los bancamos entre todos y deberíamos discutir las cuestiones de fondo. Deberíamos hablar de los monopolios o de los oligopolios, de la necesidad de fortalecer otros actores, de discutir la concentración de riqueza y de discutir el poder. Lo dijimos muchas veces, lo dijo Eve, en un rato vamos a hablar con Eve. Paremos de discutir la pobreza, empecemos a discutir la riqueza. Por supuesto que no se puede esperar de las grandes empresas un compromiso social o una mirada humana que se anteponga a sus márgenes de ganancia. Eso no ocurre en el mundo. Lo que viene fallando, y desde hace tiempo, es el rol del Estado, que permitió este grado de concentración tal que hoy estas empresas se arrogan una suerte de cogobierno, resistiendo, judicializando medidas. Miremos si no lo que pasó con telecomunicaciones. Claro, cómo Clarín o cómo La Nación van a acompañar la medida del congelamiento. La están cuestionando, están defendiendo sus intereses corporativos. Lo mismo hizo Clarín con las telecomunicaciones. La judicializó. Y si la mayoría de los medios no publica estos números o no plantea la necesidad de estos debates, es porque tienen justamente esos intereses creados en el rubro. Algunos tienen estas empresas como auspiciantes, otros son dueños de empresas o, por supuesto, sienten que estarían traicionando a su círculo de pertenencia. Se trata de resistir a la presencia de un Estado que está garantizando derechos. La comida es un derecho, por más que les resulte un negocio extraordinario. Los medicamentos también. La comunicación, sépanlo, también es un derecho. Son muchas las discusiones que tenemos pendientes en Argentina y el momento es por lo menos acuciante. La resolución que congela el precio de los alimentos, además de ser emitida, ahora tiene que ser defendida, tiene que ser bancada en todo el territorio. ¿Qué rol van a asumir los gobernadores y los intendentes? Porque tiene que ser necesariamente
un rol activo, por lo menos tienen que decir dónde se van a parar. La ley de góndolas incluso da potestad a las provincias, recordemos, hay un decreto, estoy hablando de la ley de góndolas porque antes habíamos hablado de la ley de góndolas, está claro que la resolución es otra cosa, ¿no? Hay un decreto del año pasado que habilita además a gobernadores, intendentes a realizar controles y también a sancionar, y si algo no debería ocurrir con esta medida, me parece a mí, es justamente eso, que no se cumpla, ¿no? Esto es lo que no debe ocurrir porque, por un lado, esmerilaría la capacidad de acción, de decisión, de gobernar que tiene el Ejecutivo, que es uno de los fines que persiguen, pero además generaría mucha frustración en un sector mayoritario de la población que hace rato que no da más. Tiene que funcionar para frenar la escalada que deja a cada vez más argentinos y más argentinas afuera. Aunque muchos se ilusionen por estas horas con el desabastecimiento y con estallidos, no hay margen para especular y mucho menos para retroceder.